¿Estás listo para sumergirte en las oscuras profundidades de los océanos, donde se esconden secretos que harán que tu corazón se acelere? Hoy vamos a hacer una inmersión que no olvidarás pronto. En este video puedes esperar 3 historias que te provocarán escalofríos, desde encuentros inquietantes hasta eventos que dejarán atónitos incluso a los más valientes. Ten cuidado, la historia final tiene lo necesario para provocarte noches de insomnio. Cruel descubrimiento de un submarino. Es el año 2003, cuando un barco pesquero chino en algún lugar del Mar Amarillo registra un extraño descubrimiento, una siniestra cosa parecida a una antena que sobresale del medio del agua. Cuando el barco se acercó al peculiar objeto, la tripulación rápidamente se dio cuenta de que efectivamente acababan de encontrar el periscopio de un submarino. Como el submarino flotaba sin rumbo en el agua, los hombres decidieron avisar a la marina, que envió inmediatamente 2 barcos. Al principio se sospechó que podría tratarse de un submarino de un país vecino. Un caso así, en el que el barco hubiera entrado sin permiso en aguas extranjeras, seguramente habría causado sensación. Pero a medida que los 2 buques de guerra se acercaron, pudieron identificar claramente que se trataba de un submarino chino. El equipo convocado no vaciló e inmediatamente intentó ponerse en contacto con la tripulación del misterioso submarino, pero la única respuesta que recibieron fue un enorme silencio de radio. Para saber finalmente qué había detrás de este incidente, se debía abordar el submarino al día siguiente, pero cuando el equipo abrió la escotilla, inmediatamente se enfrentaron a una extraña circunstancia. Dentro del sumergible estaba completamente oscuro. A la luz de las linternas se hizo visible la espeluznante magnitud del descubrimiento. Los cuerpos sin vida de la tripulación estaban esparcidos por el suelo del submarino. Lo extraño fue que los fallecidos todavía estaban en sus puestos, como si hubieran fallecido de forma totalmente inesperada y de un momento a otro. El triste resultado fue que a bordo del submarino se encontraba un total de 71 cadáveres. No hubo rastro de ningún superviviente. Varios meses después de este incidente, varios oficiales y oficiales navales de alto rango tuvieron que quitarse el sombrero. Oficialmente, los despidos se basaron en conductas indebidas y falta de controles. Sin embargo, debido a que el descubrimiento se mantuvo inicialmente en alto secreto, pasó algún tiempo antes de que se filtrara la verdad sobre la muerte del submarino. Normalmente el barco está diseñado para transportar una tripulación de unas 55 personas, pero como se mencionó posteriormente se descubrieron más de 70 cadáveres a bordo. Se especuló que el submarino podría haber sido sometido a algún tipo de prueba especial. En concreto se trataba de un submarino llamado diésel eléctrico. Esto significaba que el motor diésel se utilizó para activar todas las funciones y la propulsión mientras se cargaban baterías grandes. En la superficie, el motor diésel aspira a su vez aire para ventilar. Esto funciona incluso cuando el submarino está parcialmente sumergido para camuflarse. Y ahora las cosas empiezan a volverse aún más inexplicables. Cuando el barco pesquero descubrió el submarino, por alguna razón el motor estaba encendido, pero sin ventilación. De esta forma el motor probablemente consumió todo el aire del interior del submarino en 2 minutos. 1 minuto después de que el aire fuera aspirado del interior, los hombres a bordo se habrían sentido mareados. Otros segundos más tarde estarían todos inconscientes. Lo más probable es que todo haya sucedido tan rápido que la tripulación se desmayó antes de saber lo que les estaba pasando. Otra explicación se basa en la suposición de que el motor diésel alimentaba los gases de escape al submarino, lo que no habría sido menos mortal. Buzos en apuros. En septiembre de 1975, 2 buzos en el Mar del Norte recibieron la tarea de descender 120 metros para desatar una cuerda que se había enrollado alrededor de la varilla guía de una máquina. Se trataba del llamado preventor de reventones, un dispositivo utilizado en la perforación de petróleo y gas que es esencial para el funcionamiento del oleoducto. Cuando un buceador profesional se dedica a tal tarea, no se lanza simplemente hacia abajo para luego salir a la superficie. Para prevenir la aparición de la enfermedad por descompresión, es importante controlar estrictamente el tiempo de descompresión requerido por el cuerpo. Debido a esto, los buzos entran en cámaras metálicas especiales llamadas campanas de buceo. Cuando llega el momento de hacer su trabajo, los buzos pueden salir de las cámaras a través de escotillas. Equipados con camas, baños y comida, los buceadores profesionales pueden pasar hasta 1 mes seguido en una campana de buceo de este tipo. Una vez finalizado su trabajo, solo tienen que realizar una descompresión larga, en lugar de una después de cada inmersión. Y después de que los hombres mencionados al principio desenredaron la cuerda, fueron arrastrados hasta unos 95 metros, donde luego ingresaron a un pequeño complejo submarino. En total, la estructura tenía 3 cámaras separadas. En un extremo estaba la campana de buceo, en el otro estaba la sala de estar y en el medio había un pasillo para los traslados entre estas 2 áreas únicamente.
Aproximadamente a las 9:50 p.m., los buzos sellaron la cámara de transferencia y comenzaron a igualar la presión. Pero mientras bombeaban el gas, descubrieron una pequeña fuga en los 2 anillos de sellado. Después de que los hombres quitaron un poco de suciedad de los anillos, al principio la junta parecía funcionar como debería, pero poco tiempo después se sorprendieron al descubrir que en realidad la cámara volvería a tener fugas de gas. En lugar de examinar más de cerca el problema, su supervisor ordenó a los buzos que se retiraran de la sala de estar. Esto ya los protegería de una mayor pérdida de presión. Dicho y hecho, una vez dentro de la cámara, el supervisor bombeó un poco de gas helio para sellar la puerta. Así, en la superficie, el supervisor dispone de una serie de nanómetros y válvulas para controlar y monitorear las condiciones en la cámara. Están configurados para que cada cámara tenga su propio medidor, aunque también pueden reconfigurarse para proporcionar un respaldo confiable en caso de un mal funcionamiento. Pero el destino quiso que el supervisor cometiera un grave error. Después de introducir helio en la habitación, la puerta se cerró correctamente. Sin embargo, se olvidó de reconfigurar el dispositivo de medición correspondiente desde la cámara de transferencia central a la sala de estar. Como resultado, le pareció que la cámara seguía perdiendo presión. Entonces, en su ignorancia, comenzó a bombear varias toneladas de helio puro en la habitación. Lo que no se dio cuenta fue que en lugar de sellar la puerta, estaba creando una presión extrema en la habitación. Pasaron varios minutos antes de que el supervisor se diera cuenta del percance. Al final, la presión en la sala de estar era casi el doble de lo que debería haber sido. La rápida compresión combinada con la alta transferencia de calor del gas helio hizo que la temperatura en el interior aumentara a unos terribles 49 grados centígrados. Y eso con una humedad de casi el 100%. ¿Y los 2 buzos atrapados? Bueno, intentaron desesperadamente abrir la puerta de la escotilla, un esfuerzo que estuvo condenado al fracaso desde el principio debido a la alta presión en la cámara. Por alguna razón desconocida, el supervisor no pudo liberar la presión en la habitación. Para combatir de alguna manera el calor, los buzos arrancaron sus colchones de las fijaciones y se tumbaron sobre el frío aluminio. Finalmente, enviaron a otro buzo hacia los 2 hombres atrapados para liberar manualmente la presión y abrir la cámara. Pero cuando llegó a la cámara de transferencia y miró por la ventanilla, los 2 hombres que estaban dentro ya no respondían. Y lamentablemente no todas las historias tienen un final feliz. En el poco tiempo que llevó a liberar a los buzos, murieron trágicamente de un golpe de calor. De hecho, esta fue la primera muerte conocida entre buceadores de saturación debido a sobrecalentamiento. Normalmente los buceadores tienden a luchar contra el frío extremo en el fondo marino y corren mayor riesgo de sufrir hipotermia. Por este motivo, las cámaras se mantienen especialmente calientes desde el principio. Ataque consecuente. Saint Croix es una isla en las Islas Vírgenes Americanas. Ubicada en medio del Mar Caribe, esta también es una excelente isla para bucear en sus aguas cristalinas y maravillarse con los ricos arrecifes de coral y la vida marina de cerca. Sin embargo, hay un lugar aquí que es particularmente notorio, el Kane Bay Wall. Aquí el fondo marino desciende abruptamente hasta una profundidad de casi 4.000 metros, a solo unos cientos de metros de la orilla. En noviembre de 1996, 3 buzos profesionales fueron al enorme malecón para recoger algunas muestras y realizar una serie de mediciones. Dado que los hombres ya habían realizado varios miles de inmersiones, esta misión parecía no ser más que pura rutina. Después de 15 minutos en la profundidad, llegó el momento de regresar a la superficie, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. De repente, 2 de los buzos notaron que su colega había desaparecido en una impenetrable nube de barro y polvo. Al principio, los hombres pensaron que su manguera de oxígeno se había roto, lo que provocó que el aire salpicara y agitara el barro en la pared rocosa que estaba examinando, pero cuando se acercaron a su angustiado compañero se hizo evidente que tenía una profunda herida abierta en el muslo. Y justo cuando intentaban reparar la herida, regresaron los atacantes, 2 enormes tiburones que estaban a punto de atacar nuevamente a los buzos. Mientras los hombres intentaban desesperadamente luchar contra los tiburones de alguna manera, la situación empeoraba. En medio del pánico, los buzos habían agotado casi todo el aire respirable que les quedaba. Una y otra vez los depredadores mordían, arrastrando a sus víctimas a las profundidades. Cuando uno de los buceadores tuvo que darse cuenta dolorosamente de que sus 2 compañeros ya no podían salvarse, reunió sus últimas fuerzas de vida y continuaron nadando hacia la superficie. Antes de que todo se volviera negro a su alrededor, sintió como si estuvieran aspirando aire respirable a través de una estrecha pajita. Luego perdió el conocimiento, pero milagrosamente la flotabilidad fue suficiente para impulsar su cuerpo a la superficie. Entonces la diferencia de presión lo obligó a exhalar y de alguna manera logró arrastrarse hasta la playa.
Con las últimas fuerzas que le quedaban, pudo avisar a una pareja que pasaba que necesitaba ayuda urgente, antes de volver a desplomarse a causa de la enfermedad de descompresión. Y aunque este incidente no pudo ser más dramático, el buzo también tuvo una suerte increíble. Las dos personas que encontró fueron un médico y una enfermera, quienes inmediatamente tomaron todas las medidas de emergencia y llamaron a los servicios de rescate. Así el hombre pudo ser trasladado en avión y llevado al hospital prácticamente en el último segundo. Allí se recuperó casi por completo del ataque del tiburón. Bueno, al menos físicamente. Los cuerpos de sus dos amigos nunca pudieron ser encontrados. Amigos, ahora tenemos curiosidad por saber su opinión. ¿Qué opinas de los trágicos incidentes que te presentamos el día de hoy? No dudes en compartir tus pensamientos y cuéntanoslo a continuación en los comentarios. No olvides darnos el visto bueno y una suscripción para mantenerte actualizado de ahora en adelante. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.